El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a 2 años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos. Además, deberá abonar una multa de 7.300 euros. En concepto de responsabilidad civil, García Ortiz tendrá que indemnizar con 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Después de conocerse la condena a García Ortiz, las reacciones no se han hecho esperar. Por parte del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo ha dicho que no hay otra salida decente que la dimisión de Sánchez. Respetar la separación de poderes tiene que volver a ser la base de nuestra democracia. Precisamente esto, la separación de poderes, es lo que la sentencia revela que se ha visto completamente atropellado. A la luz de lo ocurrido, parece que el fiscal general del Estado no cometió un delito por su cuenta y deseo, sino que se prestó a ser un peón en la estrategia política del Ejecutivo y participó con ciega obediencia en una operación política contra el Partido Popular, concretamente contra una presidenta de una comunidad autónoma. Es decir, antes que servir a los intereses generales de los españoles, escogió defender los intereses partidistas y hacerlo por encima de la ley. Suya es la responsabilidad jurídica, pero la responsabilidad política es del presidente del Gobierno. Por eso, en un mínimo de decencia, tampoco habría otra salida que la dimisión del presidente del Gobierno y la devolución a los españoles de la voz para decidir qué futuro político deseamos. El líder de Vox, Santiago Abascal, mediante una publicación en X, ha expresado que Sánchez será el primer presidente de la historia de España que acabará en la cárcel. Por eso es inaceptable celebrar nada junto a esta mafia que no hace más que ensuciar las instituciones. La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha reaccionado de forma muy contundente a la sentencia del Tribunal Supremo contra García Ortiz. Hay una mafia golpista, reaccionaria, judicial, mediática, política, económica en España que es urgente desmantelar. Yo creo que cuando dijimos que había que reventar a la derecha nos quedamos cortas, es decir, hay que desmantelar el poder golpista de la derecha y eso se hace con valentía, por la izquierda, con feminismo, con más democracia y con más derechos, porque si no, nos van a reventar ellos uno a uno hasta acabar con las garantías democráticas más mínimas y empezaron por los independentistas y con los sindicalistas y con las 6 de la Suiza y con Alsasu y con Podemos y con Guerra Sucia para intentar impedir que este país avance. Ya lo dijo Ayuso, el rey, los jueces y yo vamos a impedir las transformaciones en España, pero están yendo ahora nada menos que a por el fiscal general del Estado. Hay que desarticular ese poder golpista de la derecha. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, también ha reaccionado y lo ha denominado como un golpismo judicial que pretende desestabilizar al gobierno. Pues bueno, la derecha judicial y mediática acaba de asesinar civilmente al fiscal general del Estado. Le han inhabilitado durante 2 años, supuestamente por unas filtraciones, y todo para tapar el terrible escándalo de corrupción que asola a la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, y a todo su entorno, incluido que viven en un piso pagado con dinero negro. Ya se lo advertimos al Partido Socialista, primero vinieron a por Podemos, después fueron a por los independentistas y ahora, como no han hecho nada para democratizar la justicia en España, van también a por ellos en un caso de golpismo judicial sin precedentes en España. Así que una pregunta muy clara para el presidente del Gobierno. ¿Cuándo va a renovar el Consejo General del Poder Judicial el Partido Socialista con la mayoría plurinacional y democrática? Porque no podemos esperar más tiempo. ¿Qué dice Irene Montero? Que hay que reventar a la derecha. Venga, guapa. Ven aquí a reventarnos a la derecha. Te esperamos comiendo un huevo. En serio. Estos pringaos que no representan a nadie, a los que las encuestas les dan un porcentaje ínfimo de voto, porque todo el mundo ha visto lo que son: defensores de regímenes asesinos, gente que no respeta las instituciones, perfectos canallas dispuestos a imponer leyes que al final han destrozado la vida de las mujeres en este país, por ejemplo con la suelta de violadores, y encima auténticos pelanas que les pusieron a huevo ganar las elecciones y por su fobia a España y a la bandera de España al final pues han terminado reducidos a una caquita de perro. Y dice que va a reventar a la derecha, no sé, tú y ¿quién más? Tú y los otros 3 de Podemos que acabáis ya en un taxi. En serio, son ridículos.
pero bueno, tratan de hacer ruido, tratan de decir, aquí estoy yo, votadme, hooligans de la izquierda. No me preocupan en absoluto los piraos de Podemos, los jetas de Podemos, los canallas de Podemos. Más preocupante es esa especie de coro de llorones en la izquierda tertuliana y periodística que ayer pues repetían el mantra, esto es un golpe de Estado. Son incapaces de dar nunca un paso atrás, por eso no se puede llegar nunca jamás a una componenda, a un acuerdo con ellos. Porque ellos jamás van a renunciar a nada, jamás van a aceptar que el que tienen enfrente tiene tanto derecho a opinar, a existir, a influir en la marcha de las cosas como ellos. Ellos es un todo o nada, y además es un todo o nada buscado, porque como caen en la delincuencia, a partir de ahí, pues no pueden echar marcha atrás. Y se lo explico por qué. Ahora el gobierno dice que, por supuesto, acata la sentencia, pero no la comparte, y sus tertulianos hablan de golpe de Estado de la derecha judicial. No pueden decir algo tan simple como, bueno, pues si era culpable, nada, a la calle. ¿Por qué no lo pueden decir? Pues porque ellos mismos se han metido en la trampa. ¿Qué es lo que tendría que haber pasado? ¿Qué es lo que pasaría en cualquier país normal en el momento en que García Ortiz hubiera sido investigado, acusado, imputado por un delito? Pues hombre, si un juez dice que es investigado por un delito porque le acusa a un ciudadano de haber filtrado información privada de su abogado, pues hombre, en cualquier país le quitarían inmediatamente, independientemente de si es culpable o inocente, porque lo que no puedes tener es un fiscal general del Estado bajo sospecha. Teniendo en cuenta que existen las denuncias falsas también en otros casos no relacionados con la violencia de género, es admisible que un gobierno dijera, no, esta denuncia es una chorrada del novio de Ayuso, por tanto, no, seguro que el juez le declara investigado a García Ortiz para que vaya acompañado de abogado, pero enseguida archivarán la causa, por tanto, no le cesamos, ni le pedimos que dimita. Vale, bien, eso lo podría aceptar, pero ya en el momento en que el juez le procesa, ya en el momento en que el juez ha visto suficientes indicios de delito como para someter a juicio a García Ortiz, entonces ya no hay un pase a mantener a García Ortiz en el puesto. Ya es forzado, es obligado, no porque ninguna ley lo exija, sino simplemente por respeto a la ciudadanía, por respeto a las instituciones, el haber pedido a García Ortiz que dimita. García Ortiz dimite porque en estos momentos estás procesado y no puedes seguir de fiscal general del Estado. Pero ni García Ortiz dimitió, ni Sánchez le exigió la dimisión. Siguieron ahí diciendo, no, es inocente, y sometieron a la justicia a la tremenda barbaridad de tener al frente de la Fiscalía General del Estado a un presunto delincuente procesado. Eso es una canallada. Es una canallada porque estás destruyendo la confianza en las instituciones. Es una canallada porque estás faltando al respeto a la ciudadanía al no respetar las instituciones. Daba igual que García Ortiz fuera inocente o culpable. Si al tío le procesan es porque hay un juez que ha visto suficientes indicios de culpabilidad. Y puesto que hay indicios, le tienes que apartar. Simplemente por higiene democrática, porque no es de recibo que la Fiscalía General del Estado esté dirigida por un presunto delincuente. ¿Cómo va a celebrarse un juicio en este país si la Fiscalía depende de un presunto delincuente? Es completamente aberrante lo que ha pasado. Pero, como a Sánchez le importa un bledo la ciudadanía, le importan un bledo las instituciones y le importan un bledo las formas, Sánchez dijo, no, aquí, atornillado al sillón. Y luego ya, le señalan fecha de juicio y ni siquiera dimite entonces. Ni Sánchez le pide que dimita. No, aquí, atornillado.
Y ya el colmo es cuando le pide al tribunal, no, ya además yo declaro con la toga y desde el banquillo, desde el banco de los fiscales, desde el estrado de los fiscales, en lugar desde el banquillo de los acusados. Y hemos asistido al esperpento terrible de un juicio donde el fiscal general del Estado estaba defendido por la abogacía del Estado y la fiscalía, dependiente jerárquicamente del acusado, también estaba defendiendo al acusado. De verdad, qué burla a la justicia. Bueno, ¿cómo van a decir ahora que aceptan que es culpable? Si aceptan que es culpable, entonces Sánchez tendría que dimitir mañana. Tendría que dimitir mañana por someter a la Fiscalía a la vergüenza de haber mantenido a García Ortiz después de que se le procesara. Tendría que dimitir mañana por la vergüenza de habernos hecho ver un juicio donde el fiscal está dirigido por un delincuente que es el acusado. Tendría que dimitir Sánchez por no haber respetado ningún uso democrático, por no haber respetado a la ciudadanía, por no haber respetado a la justicia, por no haber respetado la separación de poderes. Por eso, pues no pueden llegar ahora y decir, vaya, hombre, pues nos equivocamos, era culpable. No, tienen que decir que sigue siendo inocente. Y para decir que sigue siendo inocente, entonces, ¿a qué tienen que recurrir? Pues a que la sentencia es injusta. ¿Y por qué es injusta? Porque todos los jueces son fascistas, es un golpe de Estado judicial. ¿En serio? Y lo peor es que se piensan que les funciona esa basura. Se piensan 4 periodistas progres y 5 tertulianos progres y Pedro Sánchez, que porque insistan en ese tipo de mensajes, entonces se va a chantar el de enfrente. Pues resulta que no se ha chantado el Tribunal Supremo. Y resulta que García Ortiz es un señor que ha conseguido la proeza de que muchos fiscales progresistas, muchos fiscales que han pertenecido a la Unión Progresista de Fiscales, hayan pedido la baja de esa asociación por vergüenza de cómo estaba actuando García Ortiz. Por ejemplo, la fiscal Almudena Lastra, 30 años en la Unión Progresista de Fiscales, para al final ver cómo quien dirigía la Unión Progresista de Fiscales y luego la Fiscalía General del Estado se dedica a filtrar información confidencial cometiendo un delito. Bueno, pues nada, encerrados en su casa, todo les da igual, que decía aquella canción de la movida madrileña. Pero, querido Sánchez, la canción continuaba: ya no necesito a nadie, no saldré jamás. Tú ya no puedes salir de Moncloa. Vayas a donde vayas, la gente te manifiesta el desprecio que te mereces. Porque lo que has hecho en el caso del fiscal general del Estado, que es solo uno entre muchos, no tiene un pase. Tenías que haber pedido al fiscal que dimitiera en el mismo momento en que fue procesado. No lo hiciste, así que ahora te comes su condena tú. Tú eres el que debería dimitir mañana. Porque no tienes ningún respeto por la democracia. Bueno, tenemos un Sánchez que es el jefe de los corruptos, un Sánchez que no respeta ninguna institución, un Sánchez que está siempre, no sé cómo se las arregla, al servicio de todos los enemigos interiores y exteriores de España. Bueno, pues ayer, cruce de elogios entre Sánchez y el presidente de Ceuta, del PP. Escuchen ustedes este sonrojante cruce de... Encantado de conocerte, querido amigo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha resaltado el oasis de lealtad institucional que representa Ceuta. Durante su intervención en la ciudad autónoma, Sánchez subrayó que a pesar de las diferencias ideológicas entre el Ejecutivo Central y el local, el entendimiento y la cooperación han sido clave para garantizar el bienestar de los ceutíes y la estabilidad de la región. Sí quisiera agradecer al presidente Vivas toda la colaboración y toda la lealtad institucional, porque yo creo que esto demuestra algo muy importante para nuestros ciudadanos, y es que la colaboración entre gobiernos de distinto signo pues demuestran que podemos entendernos, trabajar juntos y que cuando lo hacemos mejoramos la vida de nuestros conciudadanos, que a fin de cuentas, querido presidente, es para lo que estamos aquí. Nada más, muchas gracias y enhorabuena. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, quiso agradecer a Pedro Sánchez su visita. Sí quisiera agradecer
al presidente Vivas toda la colaboración y toda la lealtad institucional, porque yo creo que esto demuestra algo muy importante para... Bienvenido a su casa, muchísimas gracias porque esta visita de hoy, este acto de hoy, transmite seguridad, estabilidad y confianza. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias. Ay, qué bonito. Que se besen, que se besen. Ceuta es ese lugar donde PP y Vox tienen mayoría. Pero el PP no quiso gobernar con Vox. Gobierna en minoría con el apoyo desde fuera del PSOE. Y la verdad es que es curioso porque hoy precisamente los medios traen una noticia que no sé si explica a lo mejor ese amor. Que es que Sánchez, en una visita anterior a Ceuta, después mandó un mes después a Cerdán para hablar de cómo asignar a Acciona las obras del puerto de Ceuta. ¡Ay, qué bonito! A ver si ese amor resulta que no era amor, sino sexo. Me gustaría saberlo, porque cuando la gente hace cosas incomprensibles, por regla general, solo hay dos explicaciones. Cuando veas a un tío que hace cosas raras, solo suele haber dos explicaciones. O quiere mojar el churro, o quiere meter la mano en la cartera. Una de dos. Frecuentemente, pregúntenle a José Luis Ábalos, ambas a la vez. ¿A qué se debe ese amor del Partido Popular de Ceuta por Sánchez? ¿A qué se debe esa escena vergonzosa de gracias, presidente? Oh, qué lealtad institucional del gobierno de Ceuta. En el mismo día donde se condena al fiscal general del Estado por un delito grave para un fiscal, como es revelar secretos. Ese día recibe el presidente del PP en Ceuta a Sánchez, pues pasándole la mano por el lomo, y el otro al presidente del PP en Ceuta. Y a todo esto yo no he oído en todo este tiempo ni una sola crítica o exigencia por parte de la calle Génova al PP de Ceuta para que dejara ese acuerdo vergonzoso con el Partido Socialista y gobernara con aquellos con los que tiene mayoría, que es Vox. Es más, es que en Ceuta ha llegado a pactar cosas, entre ellas puestos institucionales, el PP con el partido pro-marroquí situado a la izquierda del PSOE, para no pactar con Vox. En fin, ¿qué quieren que les diga? Luego me dicen que critico al PP, pero ¿cómo no voy a criticar este tipo de cosas? ¿Cómo no voy a criticar una escena bochornosa de amor entre el presidente de Ceuta y el presidente del gobierno a cuyo fiscal general del Estado acaban de condenar? Bueno, ¿y qué dice Bolaños? No sobre lo del fiscal general del Estado, que ahí lo que dice es que, bueno, que acatan la sentencia, pero que no la comparten, que es una chorrada, hombre, acatan la sentencia, ¿y qué vas a hacer? ¿Asaltar el Tribunal Supremo con un Kalashnikov? Pues claro que acatas las sentencias, o pirao. Pero que no la comparten. Sí, claro, si la compartierais la sentencia de García Ortiz, tendríais que iros tú y tu jefe a vuestra casa mañana, por mantener a un delincuente al frente de la Fiscalía General del Estado desde el momento del procesamiento hasta el momento de la condena. Pero no. ¿Qué dice Bolaños sobre la corrupción? La macrotrama de corrupción de Sánchez. Es interesante conocer qué dice, ¿no? Ahora que hemos conocido una catarata de datos adicional sobre la corrupción en la que estaba metido Cerdán, en la que estaba metida Acciona, en la que estaba metida Koldo, en la que estaba metida Ábalos, los viajes a Marruecos, donde Ábalos se llevaba incluso a la sobrina para que no falte de nada. ¿Qué tiene que decir Bolaños sobre eso? Pues ayer decía una cosa muy curiosa, escuchen. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, se ha mostrado decepcionado por los casos de corrupción de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García. Bolaños ha asegurado que los indicios sólidos que está aportando la Guardia Civil no los conocían ni él ni otros miembros del gobierno cuando estaban ocurriendo. Si existía una trama que se estaba corrompiendo, no afectaba al partido, eran unas personas concretas. También ha negado que haya habido financiación irregular del Partido Socialista. Lo que había era reembolso de gastos, ha puntualizado sobre los pagos a Ábalos, Cerdán, desde Ferraz.
¿Recuerdan ustedes cómo empezó el asunto cuando empiezan a salir datos sobre la corrupción de Ábalos, de Koldo, de Cerdán? Empezó el asunto con estos payasos diciendo que todo eran bulos de la fachosfera, los medios de la fachosfera, ultraderechistas, nada, todo mentira, bulos. Luego empiezan a salir datos, cada vez más demoledores, cada vez más escandalosos, cómo se repartían las pilinguis por teléfono y esas cosas, pagado con dinero de los demás. Y entonces ya cambia el discurso, ¿no? Bueno, datos hay, pero realmente no hay nada demostrado, son inocentes y todo es lofer, nos hacen la garra judicial. Esa fue la segunda fase. Ahora ya estamos en la tercera fase, encuentros en la tercera fase con Bolaños, donde ya resulta que la catarata de datos, la catarata de guarrería, la catarata de corrupción, de porquería, de cloaca que rodea a Sánchez es tal que ya no pueden negar nada. Entonces ya no hay lofer. Entonces, bueno, nosotros no sabíamos nada de esto. Esto, si hay corrupción, esto es responsabilidad de personas individuales, no afecta al partido. O sea, que la corrupción del número 2 del partido no afecta al partido. La corrupción del otro número 2 del partido, que sustituyó al primer número 2, no afecta al partido. La corrupción del chico de los recados de Sánchez, que era tan cercano a Sánchez que hasta le encargó la custodia de los avales en aquellas famosas primarias, no afecta al partido. La presunta implicación de la presidenta del Congreso, del anterior jefe del gobierno canario, ahora ministro de Memoria Transicional Democrática, yo que sé, algún título de esos que se sacan, tampoco afecta al partido. Vamos, que esté medio partido de hocicoz en la corrupción no afecta al partido. Son cosas de personas individuales. Hombre, el argumento está bien, ¿no? Porque si mañana pillan a Sánchez con una foto metiendo la mano en un fajo de billetes, pues entonces pueden usar el mismo argumento. Oye, es una persona concreta, no afecta al partido. ¿Cuál será la cuarta fase, querido señor Bolaños? Pues espero que la cuarta fase se la den los ciudadanos en las urnas. Y por cierto, hay una primera opción en Extremadura, donde el PSOE, que no respeta nada, no respeta ni sus propias normas internas del Partido Socialista que prohíben presentar a un tío que está procesado y le presentan de candidato con dos narices. Por cierto, supongo yo que si alguien en el Partido Socialista recurre a la justicia el nombramiento de Gallardo para las listas en estas elecciones del 21 de diciembre, lo tendría fácil para ganarlo. Porque es que las normas del partido prohíben presentar a Gallardo. Bueno, pues les da igual. ¿Qué más da? Bueno, pues ante esa perpetua negación de la realidad, lo que hay que hacer es darle en las urnas un mensaje al Partido Socialista. Vuestro tiempo se ha acabado, corruptos. Bueno, ayer se reunió Abascal con Meloni en Italia. Santiago Abascal ha comunicado en la red social X que ayer se reunió en Roma con Giorgia Meloni, a la que ha descrito como una amiga y aliada excepcional. Según ha trasladado a través de sus redes sociales, le habló sobre la insólita y gravísima situación de corrupción política, de asalto a las instituciones y de degradación de la vida pública que atraviesa España. Ambos dirigentes abordaron asimismo sus impresiones sobre los desafíos que afronta Europa por la invasión migratoria y la imposición verde, y el papel de las fuerzas patriotas y conservadoras ante ellos. Bueno, la reunión de ayer de Abascal con Meloni es interesante, primero porque es una reunión, pues hombre, relativamente discreta. Han decidido reunirse en Roma, supongo que para analizar el futuro de las alianzas. En estos momentos Europa es un caldero en ebullición. El Parlamento Europeo es un caldero en ebullición. Estamos asistiendo a una reconfiguración del espacio geopolítico mundial brutal a raíz de la llegada de Trump a la Casa Blanca. Están cambiando muchísimas cosas a muchísima velocidad, y una de las cosas que está cambiando es que Europa está viéndose forzada a girar en muchos asuntos que han sido, en fin, como
tótem durante muchísimo tiempo. Desde el tema de las regulaciones climáticas, donde ya ha dicho Trump que si Europa pretende imponerle chorradas climáticas a empresas americanas, que cambien de camello, hasta el tema del gasto militar, donde Trump ha dicho que Estados Unidos está hasta las narices de poner la pasta para que encima Europa se dedique a otras cosillas donde presuntamente mucha gente ha metido mano. Y que ya está bien de aquí estar con la hipocresía de uy, cómo quiero a los ucranianos, muas, muas, pero al mismo tiempo le compro gas a Putin para que gasten, para que Putin tenga dinero para comprar misiles con los que matar a esos ucranianos a los que tanto quiero. Trump ha dicho que todo eso se ha acabado y en Europa pues ya están empezando las reconfiguraciones. Y en estos momentos el Partido Popular Europeo es algo enormemente inestable, que posiblemente pueda saltar por los aires dentro de no demasiado. Y ante eso se va a producir una reconfiguración de fuerzas. Saben ustedes que está en el Parlamento Europeo el Partido Popular, a su derecha está Conservadores y Reformistas, que es el grupo que lidera Meloni, a su derecha está el grupo de Vox y a la derecha de este está el grupo de la AfD. Y es previsible que haya cambios, fusiones, concertación de alianzas que van a ir más allá de lo que hasta ahora se produce. Hasta ahora los tres grupos que están a la derecha del Partido Popular pues suelen votar unidos. Es posible que pronto el Partido Popular Europeo pues algunos de sus componentes se pasen hacia la derecha, lo cual va a acercar a los grupos de la derecha a la mayoría en el Parlamento Europeo. Y Abascal, que dirige un partido que ha apostado claramente por la vertiente internacional, tanto de concertación dentro de Europa como de concertación con Hispanoamérica, pues me supongo que se anticipa a los acontecimientos para ir trazando las líneas maestras de lo que será Europa una vez que el péndulo haga flop.